Amén. Muchas gracias, equipo, por guiarnos en la música esta mañana. El gran teólogo y filósofo estadounidense Julius Henry Marx, más conocido por nosotros como Groucho. Una vez dije, el secreto de la vida es la honestidad y el trato justo. Si puedes fingir eso, lo tendrás logrado. Autenticidad. Recibo un correo electrónico en mi bandeja de entrada cada semana de alguien llamado traductor cultural. Está ahí para ayudar a los dinosaurios como yo a intentar comprender un poco mejor la cultura juvenil. Esta semana recibí algo que decía, 2026 es el nuevo 2016. Continúa diciendo, el año era 2016, una época idílica antes de TikTok, el COVID-19, el deterioro mental, el doomscrolling o la basura de la IA. Luego sigue explicando cómo. Las personas que pasan mucho tiempo en las redes sociales miran hacia atrás al 2016 y sienten que era una época más sencilla y que la gente era más auténtica en sus publicaciones en redes sociales hace 10 años. Confieso que no lo sé. No estoy en las redes sociales. Hace años tomé la decisión de mantenerme alejado de ellas. Me parecía que era una enorme pérdida de tiempo y una buena manera de quedar atrapado en el pantano. De la cultura de la indignación y las cámaras de eco. Y simplemente pensé que mi vida sería más feliz y mi tiempo mejor aprovechado si me mantenía alejado de las redes sociales. Y creo que, por lo que vale, los últimos 20 o 25 años han demostrado que tenía razón. Pero si pasas mucho tiempo en las redes sociales, quizás sepas que 2016 era una época mucho más sencilla y auténtica. No sé, autenticidad. También me hace preguntarme si en 2036 miraremos atrás a 2026 y diremos, hombre, esa sí que era una época mucho más sencilla y auténtica. De nuevo, realmente no lo sé. El término clave de esta mañana es autenticidad. Autenticidad. Así que me gustaría que leyeran conmigo Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Como el pastor Dams les pidió, yo también les pido que se pongan de pie en honor a la lectura de la palabra de Dios. Estas son palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que los vean los demás. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y cuando oren, no repitan palabras vacías como hacen los gentiles, porque ellos piensan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Oren, pues, así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque si ustedes perdonan a otros sus ofensas, su Padre Celestial también nos perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará las suyas. Esta es la palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Gracias. Pueden sentarse. ¿Quieren orar conmigo? Y mientras oro esta mañana, pidiendo la bendición de Dios sobre la predicación, la escucha y la aplicación de la palabra de Dios, recordamos a nuestro hermano, nuestro pastor, el pastor James. Mi compañero de ministerio, James y su familia, y todos los hombres con los que él sirve y sus familias. Si no lo saben, nuestro pastor principal, James Drake, también es capellán militar. Él es el capitán James Drake y en este momento está sirviendo con 350 fuerzas especiales en el Medio Oriente. Y ellos están allá enfrentando al enemigo para que el enemigo no venga aquí. Así que, si pudieran orar conmigo esta mañana, y por favor mantengan a estos hombres y a sus familias en oración todos los días hasta que los traigamos de regreso a casa. ¿Orarían conmigo? Señor nuestro y Dios nuestro, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, qué privilegio es estar aquí esta mañana. Primero que nada, en el sur de la Florida, mientras el resto de la nación está en una helada profunda. Señor, por aquellos de nosotros que tenemos familia y amigos repartidos por todo el país, oramos por ellos, por su seguridad y su bienestar. Oro por las iglesias, Señor, en todo este país, por los pastores y los consistorios que han tenido que tomar la difícil decisión de si reunirse hoy o no, sin querer que su gente salga, poniéndose en peligro, pero sin querer perderse un día de adoración en el día de reposo. Padre, dales sabiduría, dales la gracia que necesitan para este día. Oramos por nuestras hermanas y hermanos en todo el país que están lidiando con esto. Estamos tan agradecidos de estar aquí en el sur de la Florida. Ha sido tan bueno con nosotros aquí. Oro especialmente esta mañana, Señor, por mi hermano, el pastor James, por su familia, Eddie y los niños, y por los 350 soldados con los que James sirve y sus familias. Mientras realizan un trabajo difícil y peligroso, Señor, para proteger y defender este país contra todos sus enemigos, tanto extranjeros como nacionales. Señor, pedimos por su seguridad y éxito y que todos regresen a casa 100% sanos y salvos. Con mente y cuerpo sanos al final de este periodo de servicio. Señor, háblanos ahora, te lo pedimos, a través de las palabras de tu palabra. Esta es tu palabra. Tu palabra es verdad. Santifícanos en la verdad. Te rogamos en el nombre de Jesús, la palabra viva. Amén. Amén. Bueno, estamos analizando esta parte de la serie del Sermón de la Montaña que titulamos Jesús dijo, ¿qué? Porque dice tantas cosas que son contraintuitivas, contraculturales y contra la sabiduría predominante. En aquel entonces, en Israel, hace 2000 años, y hoy son contraculturales. A veces simplemente lo olvidamos, porque nuestra cultura ha sido, hasta hace poco, muy amigable hacia el Evangelio de Jesucristo, ya no lo es tanto. Entonces, a modo de contexto, la semana pasada, el pastor James nos guió a través de los primeros 5 versículos. Él dice, una vez más, el término operativo aquí es autenticidad. Jesús dice, asegurémonos de que nuestra fe, nuestra relación con Dios, sea una realidad interior y no solo una manifestación exterior. A Dios no le sirve la falsedad ni la falta de autenticidad. Así que sé real con Dios. Ahora que digo esto, voy a hacer una breve desviación porque quiero contarles algo que hice esta semana pasada. Rara vez lo hago. Algo que no disfruto. De hecho, 2 cosas que no disfruto mucho. Tuve mi primera endodoncia y también me vi a mí mismo predicando un sermón. No estoy seguro de cuál es más doloroso. Odio verme en video. Odio escucharme predicar. Alguien aquí dice, bueno, pastor, usted y yo tenemos algo en común. A mí tampoco me gusta verlo ni escucharlo predicar. Muy bien, estamos a mano. Así que la semana pasada vi uno de mis sermones antiguos. Bueno, en realidad de hace solo unas semanas. Y vi algo que me molestó mucho que, cuando esta cámara estaba a mi lado derecho, parecía, para todo el mundo, que llevaba un peluquín realmente malo. La última vez, alguien que normalmente no me corta el cabello en Supercuts me lo cortó y yo no lo sabía. Pero, al parecer, realmente hizo un mal trabajo en este lado. Y parecía, porque mi cabello se ha puesto canoso en los lados, pero no en la parte de arriba todavía, que llevaba un peluquín uno malo. Les prometo que esto es real. Se los prometo. Ahora tengo que domar a esta bestia. Si comprara un peluquín, sería mejor que este y sin estos remolinos de 68 años que no se van. Al cortarme el pelo siempre pido, ¿quitas los remolinos? Y nunca lo hacen. En fin, hablemos de ser auténtico. Es real, lo prometo. Todo lo que ves aquí es genuino. Por eso, en el versículo 5, Jesús dice, cuando ores, no seas como aquí usa un término muy cargado, hipócritas. Y ese es exactamente el término en griego aquí, hipócritai.
Es un término que en ese tiempo se usaba principalmente para los actores en un escenario que interpretaban un papel fingiendo ser alguien que no era ni, a menudo, usando una máscara. Quizás hayas visto la máscara teatral de la tragedia y la comedia. Bueno, esa es la idea aquí. Estás fingiendo, te pones una máscara, finges ser algo que no eres. Jesús dice, no seas así. Escuché a un entrenador de fútbol americano, cuyo nombre no mencionaré, que una vez fue descrito así. Alguien dijo que él hablaba tan bien por ambos lados de la boca, que podía comer sopa y tocar el trombón al mismo tiempo. No seas de doble ánimo, no hables por ambos lados de la boca. Luego, en los versículos 3 y 4, Jesús habla sobre la caridad y dice, no des sono para que otros vean lo caritativo que eres y qué buena persona eres. Así que cuando des, hazlo en secreto. Y entonces tu Padre Celestial, que también ve en secreto, te recompensará. Y ahora habla sobre la oración, y habla sobre orar con autenticidad. Ora de manera auténtica. Permíteme parafrasear lo que acabamos de leer. Él dice, cuando ores, en los versículos 5 y 6, no seas como los hipócritas. A ellos les encanta ponerse de pie en la sinagoga y hacer largas y elevadas oraciones para que la gente diga, oh, qué espirituales son, o pararse en las esquinas, o que la gente en las calles diga, oh, mira, qué persona tan religiosa es esa. Jesús dice, no hagas eso, y no repitas un montón de frases vacías, como hacen los gentiles, porque piensan que serán escuchados. No exhibas tus oraciones solo para que la gente note que estás orando. Él dice, ora en secreto, y tu Padre Celestial lo escuchará. No sé si alguna vez te ha pasado esto, pero yo he estado en reuniones, especialmente con otros pastores. Cuando compartes una comida, estuve en una reunión de acción de gracias con varios pastores, y el hombre al que le pidieron que orara, oró tanto tiempo que, cuando terminó, la salsa ya tenía una capa encima. Me dio la impresión de que estaba haciendo todas sus oraciones de la semana. No hagas eso. Si te piden que le pidas a Dios que bendiga la comida, mantén tus oraciones cortas y directas. Jesús dice, no sean así. Y aquí, entonces, nos da la única oración que probablemente, si hay alguna oración en el mundo que sea universalmente conocida aparte de ayuda, es esta oración que llamamos el Padre Nuestro. Aquellos de ustedes que hablan español la llaman el Padre Nuestro. Y cuando la estaba leyendo para ustedes, me estaban ayudando a recitarla. Eso es genial. Casi todos los cristianos en el mundo han escuchado y probablemente están familiarizados con el Padre Nuestro, y Jesús lo usa como modelo. No es que debamos orar siempre con las mismas palabras. Podemos hacerlo. Es una gran oración, pero Él quiere que sepamos varias cosas que esta oración nos muestra sobre cómo orar a Dios. Así que cuando oramos a Dios, tengo 3 aplicaciones para nosotros. Él dice, recuerden esto, estamos hablando con un Dios que es inmanente. Inmanente, I-N-M-A-N-N-T, no eminente con E. Inmanente, I-N-M-A-N-N-T, lo que significa que está cerca. Él está cerca. Es un Dios que se acerca a su pueblo, tan cerca que es un Padre. Jesús dice, oramos a nuestro Padre que está en el cielo. Creo que muchos de nosotros, como cristianos hoy en día, damos por sentado que podemos llamar a Dios nuestro Padre, porque hemos escuchado eso la mayor parte de nuestras vidas, al menos la mayoría de nosotros. Para la gente en esa ladera era algo bastante radical. En Galilea, mientras Jesús predicaba este sermón del monte, era algo radical. Eran judíos y estaban familiarizados con lo que el Antiguo Testamento dice acerca de Dios. El Antiguo Testamento presenta a Dios de muchas maneras diferentes. Él es el creador. Él es el legislador. Él es el juez. Él es el libertador. Él es el hacedor de milagros. Incluso es un esposo, como se representa en el Antiguo Testamento. Pero como Padre, no obtenemos tanto la idea o la imagen de Dios como Padre hasta que llega Jesús, el Hijo de Dios. Y el Evangelio nos está presentando a Dios como nuestro Padre. Cuando luchamos por entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y empecé a decir, no sé tú, sí sé sobre ti, tú también tienes tus propias luchas. Hay cosas que están pasando en tu propia vida, en la vida de un familiar, un amigo, un ser querido, y no puedes entender, Dios,
¿Cómo es esto agradable para ti? ¿Cómo te está glorificando esto? Cuando no podemos entender lo que Dios está haciendo en nosotros, a través de nosotros, con nosotros o con alguno de nuestros seres queridos, ayuda a pensar en términos de un Padre muy capaz, muy amoroso, muy fuerte, un buen Padre. ¿Y qué haría Él por? Y a veces, si la Escritura no habla específicamente a tus circunstancias, no siempre lo hace. Si no se aplica específicamente a tus circunstancias, no hay ningún principio que puedas extraer y aplicar fácilmente. Piense en términos de la relación padre-hijo y pregúntese qué estaría haciendo un buen padre para, a través de o hacia su hijo. J.I. Packer fue uno de los grandes teólogos que hemos tenido en la fe reformada durante los últimos 100 años. Su libro clásico, Conociendo a Dios, lo recomiendo mucho. Si yerras, no sufras. Pocos pueden. Sigue y relee. J.L. Packer, Conociendo a Dios, dice esto: usted resume toda la enseñanza del Nuevo Testamento en una sola frase si habla de ello como una revelación de la paternidad del Santo Creador. De la misma manera, se resume toda la religión del Nuevo Testamento si se la describe como el conocimiento de Dios como el Padre Celestial de uno. Si quieres juzgar cuánto entiende una persona sobre el cristianismo, averigua cuánto valora la idea de ser hijo de Dios, de tener a Dios como su Padre. Si este no es el pensamiento que impulsa y controla su adoración y oraciones y toda su perspectiva de la vida, significa que no entiende muy bien el cristianismo. Heidi y yo tenemos 4 hijos. Tenemos 3 niñas y un niño, y yo tenía los recibos para probarlo. Nuestro hijo Andrew, cuando tenía unos 3 años, nuestros 2 mayores son adoptados, y cuando él tenía unos 3 años, vio una foto de mi padre. Mi papá fue piloto de la Fuerza Aérea de Carrera. Vio una foto de mi padre con su uniforme de gala azul, con todas sus medallas y cintas, y me estaba preguntando sobre él. Así que le estaba contando a Andrew sobre mi papá. Algunos de ustedes me han escuchado hablar de él. Mi papá fue mi héroe, mi modelo a seguir, mi mentor mientras crecía. Recuerden a la generación más grande, tanto él como mi madre. Mi papá voló y luchó en la Segunda Guerra Mundial y en Corea. Apenas logró regresar de la Segunda Guerra Mundial, pero lo hizo. Y después de la guerra, él y mi madre ya estaban casados y se dedicaron a reconstruir sus vidas y a forjarse una buena vida, criando a una familia de 3 hijos varones. Yo soy el más joven. Como suelo decirles, mi mamá y mi papá sacaron 2 prototipos funcionales pero inferiores de la línea de ensamblaje, se hicieron a un lado y dijeron: podemos hacerlo mejor que eso, y aquí estoy yo. Ellos no verán esto, pero ojalá lo hicieran. En fin, le estaba contando a Andrew lo buena que era la relación que tenía con mi papá. No siempre. Pasamos por nuestras dificultades desde que yo tenía unos 14, 15, 16 años, cuando pensaba que era demasiado inteligente para el viejo. Mark Twain, su reportero, dijo: cuando yo era un chico de 14 años, mi padre era tan ignorante que apenas podía soportar tener al viejo cerca. Pero cuando cumplí 21, me sorprendió cuánto había aprendido el viejo en 7 años. Pasé por algo parecido a los 15 años. Tuvimos dificultades, pero lo superamos y al final teníamos una relación muy buena. Cuando él murió, al iniciar mi segundo año de universidad, fue una gran decepción. Mi papá no me vio graduar de la universidad ni del seminario, ni pudo verme ordenado en el ministerio. Nunca llegó a conocer a Heidi ni a nuestros hijos. Los habría adorado. Se habría divertido muchísimo con Heidi y con nuestros hijos. Así que le estaba contando a Andrew, de nuevo, yo tenía como 3 años en ese momento, le estaba contando todo esto sobre mi papá, y justo ahí, él me interrumpió y dijo: ¿y él me querría a mí? Le dije: sí, hijo, absolutamente te querría. Te habría querido y disfrutado muchísimo. Lo que le daba tanta confianza en eso era que el hijo de mi padre le estaba contando a Andrew sobre mi padre. El hijo de mi padre le estaba diciendo a Andrew cuánto lo habría querido y cuánto habría disfrutado conocerlo si hubiera sido posible.
El apóstol Juan escribe primero en Juan capítulo 1, versículos 14 y 18, y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nadie ha visto jamás a Dios. El único Dios que está al lado del Padre lo ha dado a conocer. ¿Quieres saber cómo es Dios Todopoderoso? Mira a Jesús. Él es, como nos dice Colosenses 1, toda la plenitud de la deidad en forma corporal. Y Jesús dice que podemos llamar a su Padre nuestro Padre. ¿Quieres saber qué quiere Dios de nosotros? Lee su palabra. ¿Quieres saber cómo es Él? Mira a Jesús, la palabra viva. También debes saber que el Padre nuestro es una oración comunitaria. Debemos llamar a Dios nuestro Padre, no solo mi Padre. Él es nuestro Padre. Jesús vino, vivió, murió una muerte sacrificial y expiatoria en la cruz, pagando por nuestros pecados. Él resucitó de entre los muertos y todo eso lo hizo para establecer una iglesia. Él ama tanto a la iglesia que murió por ella y nos llama su novia. Esto es un deporte de equipo, amigos, no un deporte individual. Es algo de familia, no algo individual. Cuando oramos, recordemos que hablamos con un Dios inmanente. Él está cerca de nosotros y a la vez es trascendente. Él es inmanente, sí, pero también es trascendente, como Pedro nos guió en esa lectura responsiva. Para aquellos que están en la casa y para los que no lo están, ustedes saben quiénes son. Como saben, al leer Isaías 6, el profeta vio al Señor en su trono. Y los serafines volaban alrededor y clamaban, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Él es inmanente, sí. También es trascendente, alto y, por encima de todas las cosas, santificado. Sea tu nombre, dice Jesús. Santificado es un término que últimamente se ha vuelto más popular gracias a una aplicación. Es un término que significa honrado, respetado, santo, sagrado. Quizás ya lo sepas y lo sabes si has leído mis blogs. Halloween obtuvo su nombre porque la iglesia solía celebrar el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, así que la noche anterior se llamaba la Víspera de Todos los Santos. La Víspera de Todos los Santos se convirtió en Halloween. Hace mucho que perdimos la etimología de eso, pero de ahí proviene. Santificado, honrado, santo, sagrado, elevado con gran respeto, de manera frívola o trivial. Algunos de mis amigos piensan que le doy demasiada importancia a esto, pero lo voy a decir de todos modos. Y tú puedes decidir si es así o no. Realmente encuentro ofensivo el uso casual de "oh Dios mío", OMG y todas sus derivaciones. Él no es una expresión para ser utilizada. A él se le debe dar respeto. Así que solo diría, y sé que esto es aún más cierto, si tienes la costumbre de decir eso, te animo a que no lo hagas. Creo que puede estar violando el tercer mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano. No es una expresión, no es un epíteto, y ciertamente no va antes de la palabra maldita sea. No, debemos tratarlo con respeto y honrarlo. Así como lo vio Isaías, así es el alto y sublime. Entonces Jesús dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Nuestro Dios es un rey. Él es un gran rey. Él es el rey más grande de todos y tiene un reino. Hablamos de ello en términos de lo ahora y lo que aún no es, de lo ya y lo que todavía no. Solo hemos visto un atisbo de cómo será el reino de Dios. Si conoces a Jesús como Señor, y no hago ninguna suposición sobre dónde te encuentras en tu caminar de fe, espero que, sea cual sea tu situación, seas auténtico con ella. Aquí no estamos jugando, pero si conoces a Jesús como Señor, entonces has visto un poco de cómo será el reino de Dios en tu propia vida. Has visto la transformación en ti. Puede que esto apenas haya comenzado. Puede que no haya avanzado mucho, pero Dios ha comenzado a transformarte a ti y a mí. Y hemos visto mucho de lo que Él ha hecho en los últimos 2000 años, desde la venida de Jesús.
El mundo es diferente porque Jesús de Nazaret vivió y caminó y murió y resucitó. Y no tenemos una idea real de cómo será cuando llegue en su plenitud. Es uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Juan escribe: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todavía estamos en la etapa de oruga, por así decirlo. No hemos hecho nuestra transformación en mariposa. Quizás ni siquiera hemos llegado ahí. La crisálida viene después, así que tal vez estamos en la etapa de huevo. Quizás estamos en la etapa larval. No lo sé. Pero sea lo que sea que Dios haya hecho en nuestras vidas hasta ahora, no se compara en absoluto con lo que será cuando lo veamos en toda su plenitud. Así que oramos para que se haga su voluntad. Y cuando oramos eso, significa que nos ponemos a disposición para hacer su voluntad. Esa puede ser una oración peligrosa porque no sabes lo que te puede costar cuando dices: Señor, que se haga tu voluntad. Es una oración peligrosa. Pero si nos ponemos a su disposición, entonces prepárate, porque sea lo que sea que Él nos pida. Él es digno. Cualquiera que sea el precio, Él es digno de ese costo. Me alegra que los cristianos en este país conozcamos tan poco de la verdadera persecución. Puede que estés en un lugar de trabajo, en un aula o en una familia donde te lo ponen difícil por ser cristiano. El descaro de ser parte del movimiento de fe más grande, más extenso y más importante en la historia del mundo, el que construyó el mundo occidental. Qué atrevimiento el tuyo ser parte de eso. Puede que te lo estén poniendo difícil, pero aquí conocemos muy poco de la verdadera persecución. Cada vez que alguien me pregunta si lo estoy pasando mal, dependiendo de las circunstancias, suelo decir: sabes, podría pensar que esto es difícil, pero hasta ahora nadie me ha puesto una pistola en la cabeza o un cuchillo en la garganta para que renuncie a mi fe. Así que no creo que lo esté pasando tan mal. Y familia, cuando mi pastor, mi hermano James, está en peligro junto a sus soldados haciendo lo que hacen, yo no me voy a quejar de las dificultades que enfrento. Mantén las cosas en perspectiva, pero cuando pasamos por esos momentos difíciles, debemos darnos cuenta de que Dios también está con nosotros, y Él es alto, exaltado y trascendente, y nada le sucede a ti. Nada llega a nuestras vidas sin que antes pase por el permiso de nuestro Padre Celestial. Primero, puede que no lo entendamos. A menudo no lo entendemos, pero todo tiene que pasar por Él para recibir permiso primero. Sabes, sé que veo el mundo a través de los ojos de un pastor y está muy centrado en la iglesia y soy consciente de ello. Pero cuando la gente habla de persecución, de pasar por momentos difíciles, pienso en lo que nuestras hermanas y hermanos atraviesan en todo el mundo solo por tener una Biblia o poder asistir a un servicio de adoración. Y confieso, veo a muchos de los que se dicen cristianos en nuestro país haciendo eso. Ni siquiera podemos lograr que asistan a un servicio de adoración una vez a la semana a las 11 en punto de un domingo. ¿Dirás? Oh, pastor, dices esas cosas porque eres pastor. No, soy pastor porque creo en estas cosas y creo en la iglesia porque Jesús cree en la iglesia. Ya me has escuchado decir esto antes. Quiero decirlo una vez más. La espiritualidad sin sacrificio es la herejía moderna del evangelicalismo estadounidense. Pensamos que podemos hacerlo sin hacer realmente ningún cambio importante en la vida, sin que nos cueste nada. No sé qué Biblia estamos leyendo. Cuando Jesús dijo: ¿quieres seguirme? Toma tu cruz, ven y sígueme y muere a ti mismo cada día. Y el involucramiento en la iglesia es solo una parte de eso, es solo una parte. No es todo, pero es una gran parte. Y lo diré de nuevo, por supuesto, estoy predicando a los fieles. Estás aquí hoy. Si estás en línea porque no pudiste estar con nosotros hoy debido a enfermedad o cuidado de un ser querido enfermo o un niño. Entiendo.
Si te quedas en casa porque no tienes ganas de nada, me gustaría pedirle que reconsiderara esto. Reconsidere eso. Recuerden la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, Mateo 26, versículo 39. Padre mío, recuerden lo que Él está enfrentando, las pruebas, los sufrimientos, la flagelación, las palizas, la crucifixión. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Si nuestro Señor y Salvador pudo orar eso en el huerto esa noche, nosotros también podemos orarlo en nuestra vida diaria. Sé que no es popular decir estas cosas en este momento. Los cristianos estadounidenses tienden a acudir en masa a los pastores que dicen, Dios quiere que tengas tu mejor vida ahora. Y creo que así es, pero también creo que puede costarnos. Y eso es algo que parece faltar en muchos otros lugares. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. C.S. Lewis escribe, no necesariamente dudamos de que Dios hará lo mejor para nosotros. Nos preguntamos qué tan doloroso resultará lo mejor. Ojalá no te resulte muy doloroso. Sí, espero que no. Pero sea cual sea el costo, Él lo vale. Él lo merece. Recuerda que nada nos sucede sin que pase primero por el permiso de Dios. Él es un Dios trascendente. Así que al orar, nos dirigimos a un Dios que es inmanente, trascendente y misericordioso. Él es misericordioso. Es bueno hablar de su trascendencia y su inmanencia, pero también le importan íntimamente las tareas y responsabilidades diarias de nuestras vidas. Por eso podemos pedir, danos esto que necesitas saber. Para la gente en esa ladera en Galilea, mientras él predica ese sermón, eso no es solo una frase bonita. Es una realidad diaria, presente y continua para ellos, luchando por sobrevivir ese día junto a sus familias. O algunos de ellos podrían ser lo suficientemente ricos como para tener algo de comida almacenada para unos días, pero tampoco existía la refrigeración moderna. Así que se trataba de sobrevivir cada día. Señor, provéenos lo que necesitamos en este mismo día. Todo lo que tenemos, y Pablo aludió a esto cuando llegamos al ofertorio, todo lo que tenemos, Dios nos lo dio. O nos dio la capacidad de obtener lo que tenemos. En nuestra cultura estamos bendecidos. Vivimos con tal abundancia, mucho más de lo que la mayoría de cristianos históricamente y la mayoría en el mundo hoy podrían imaginar. En realidad, muchas de estas personas están sobrealimentadas físicamente, pero desnutridas espiritualmente. Puede que pise algunos callos, pero lo diré de nuevo. En nuestra cultura actual, nuestro problema no es la falta de nutrición física. Muchos de nosotros estamos sobrealimentados físicamente, pero desnutridos espiritualmente. Necesitamos el pan vivo, a Jesús. Necesitamos la palabra de Dios para nutrirnos cada día. Henry Nouwen es uno de mis escritores favoritos. Él era un sacerdote jesuita holandés. Falleció hace unos 10 a 12 años. Un escritor hermoso. Él dice que mucho de lo que nuestra cultura considera importante o valioso es como la última comida que se le da a un hombre que espera la ejecución. Sabe bien, pero no lo mantiene con vida. ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo, amigos? Vuelvo a algo que el difunto y gran profesor Howard Hendricks solía decir. Hay 3 cosas que durarán para siempre: Dios, la palabra de Dios y las almas de los hombres y mujeres. Invierte tu vida en una o más de esas 3 cosas y la inversión de tu vida durará para siempre. Y luego Jesús dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. A Dios le importa, y con razón, que seamos un pueblo que sabe perdonar. ¿Cuándo consideramos como un Dios santo nos ha perdonado y a qué precio? ¿Es demasiado pedir que nosotros perdonemos a otros pecadores? Nos encontramos con ellos en igualdad de condiciones. Dios dice, yo te he perdonado. Tú perdona a quienes pecan contra ti. Sé que eso puede no ser fácil. Algunos de ustedes cargan heridas profundas, heridas muy profundas. Tienen cicatrices importantes, y no lo digo a la ligera ni con frivolidad.
pero conocen el viejo dicho que les mencioné antes: guardar amargura es como tragar veneno y esperar que tu enemigo muera. Ese rencor, esa amargura, solo te hace daño a ti. Llévalo a la cruz. Llévalo a la cruz cada día. Puede que tengas que desangrar esa herida poco a poco y ver si Dios te libera de esa ira y esa amargura, y la persona a la que libera serás tú. Te sentirás mucho más liviano una vez que dejes de cargar esa ira en tu corazón, porque si perdonas a otros sus ofensas, dice Jesús, tu Padre Celestial también te perdonará a ti, y si no lo haces, tu Padre no perdonará tus ofensas. Bueno, eso es un gran trago de realidad teológica y doctrinal, directo en la cara, ¿no es así? Usted dirá: pastor, yo pensaba que Él era todo acerca de la gracia. Él es acerca de la gracia, y su gracia es mayor que tus pecados y los míos. Pero al mismo tiempo, su gracia debería hacernos a cada uno de nosotros decir que también podríamos ser un poco más compasivos. Mantén cuentas cortas con Dios, por favor. Y cuando vayas a Él, el mensaje aquí es: ve con fuerza, ve limpio, ve honesto, ve directo. No juegues con Dios. Él no lo permitirá. Él nos encontrará donde sea que estemos, siempre y cuando seamos reales, siempre y cuando seamos auténticos. No juegues con Él. Él te conoce mejor que eso. Ya te lo he dicho antes. Cuando hablo con Dios, le hablo de una manera en la que no le hablo a nadie más. Soy más abierto, honesto y directo con Él que con cualquier otra persona porque, ¿qué? ¿Lo voy a engañar? Él conoce mi corazón. Así que le digo de que estoy molesto, le digo qué es lo que me enoja, le digo dónde están mis frustraciones. Soy respetuoso, pero soy directo y voy al grano. Él es lo suficientemente grande. No lo vas a alterar ni a sacudir su mundo. Él puede manejar tus oraciones. Vamos a Dios. Sé real, sé auténtico. Por eso vino Jesús. Por eso murió, para que pudiéramos tener esa relación con nuestro Padre Celestial. En la medida de lo posible, veamos si podemos extender esa misma misericordia y gracia a los demás pecadores que nos rodean. Estamos hablando con un Dios que es inmanente. Estamos hablando con un Dios que es trascendente. Estamos hablando con un Dios que es misericordioso. Autenticidad, amigos, así que oremos. Y si la conocen, por favor oren conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Antes de que Annalise y el equipo vengan a guiarnos en la canción final, vamos a cantar la doxología nuevamente, ¿de acuerdo? Y lo siento, primero tenemos una canción de cierre y luego tendré un par de recordatorios finales. Perdóname, soy nuevo aquí. ¿Está bien? Volvemos enseguida. Annalise.